Las noticias de mañana. Realmente, presidente Merino, usted demostró una hidalguía y ser una figura gigante en la humanidad, porque lejos de aferrarse a un importantísimo cargo como es la presidencia de la República del Perú, usted no tuvo reparo alguno en dar un paso al costado y dejar que se trate de resolver la crisis de cualquier manera. Pero mi pregunta es la siguiente. Usted fue muy combatido por no formar parte de esa aristocracia limeña. ¿Será que en las mismas condiciones estuvo el expresidente o el presidente Castillo? No, bueno, Carlos, primero para agradecer a Juan y a tu persona por esta entrevista que vamos a compartir. Primero, para marcar la diferencia, el problema de Pedro Castillo es un problema de nacimiento. Desde un inicio, el señor Castillo no ha tenido la capacidad de nombrar un buen gabinete. Recordemos que si hacemos un cuadro comparativo entre el gabinete de Castillo de un primer momento con el gabinete de Merino, el gabinete nuestro fue un gabinete de lujo. Un gabinete de lujo que estaba preparado y capacitado para enfrentar la pandemia, que era lo que más gravitante estaba en ese momento, y recuperar la economía de todos los peruanos. Sin embargo, en el caso de Castillo, ha tenido 80 ministros hasta la fecha, en cambios constantes y permanentes, ¿no? Donde pareciera que él buscaba a los ministros en los penales o buscaba a los ministros en los suburbios, de donde la gente de mal vivir estaba ahí esperando que los nombren ministros. En primer lugar. En segundo lugar, el señor Castillo no ha tenido la capacidad suficiente para poder administrar al Estado peruano. Y lo que sí ha sabido es manipular al Parlamento Nacional a través de algunos actos incorrectos que seguramente en los próximos días se podrán terminar de investigar. Me refiero a la compra o a la prebenda de algunos funcionarios, de algunos congresistas, de algunos personajes ligados directamente a su actuar del presidente de la República conjuntamente con su familia. Eso creo que hay que decirlo como un tema constante, que yo lamento que la Organización de los Estados Americanos que estuvo en Perú no haya hecho la identificación cuando la propia fiscal de la Nación, a quien tenemos que hacerle las reverencias que corresponden por su manera como ha funcionado, cómo ha respondido a las expectativas de una fiscal de la Nación que puso al descubierto 51 carpetas fiscales ante el organismo de la OEA, pero que fue totalmente contrapuesto a la posición que tuvo la ex fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, que ni siquiera pudo aperturar una carpeta fiscal al señor Vizcarra cuando había una clara identidad de los actos inmorales que había cometido este señor, que había originado la muerte de más de 220,000 personas de una manera conjunta con el señor Sagasti, y que fueron los que dieron el golpe de Estado civil en ese momento a un gobierno constitucional que me había tocado asumir. Eso creo que es bueno decirlo. El caso de él es un caso que, como bien decíamos al inicio, lo que mal comienza, mal termina. Efectivamente, comenzó mal y terminó mal. Y yo creo que además sufría de incapacidad absoluta para gobernar Perú. Exactamente. Y una total incapacidad demostrada en los hechos concretos, en la paralización de la economía, en más de 2.500 horas paradas, con más de 30.000 millones, que significa trabajo para más gente, pero que no tiene la capacidad de siquiera enfrentar las problemáticas de sectores tan importantes como el sector agrario, que no ha podido ni siquiera comprar urea, sectores importantes como el sector transporte, que también tiene un problema, un caos, que se viene poniendo en permanente, digamos, posición. De la misma forma con los pescadores, ha sacado normas de manera irresponsable que ni siquiera observó de repente los errores cometidos en el Parlamento, y simplemente lo que fue dejar los días para que el Congreso tenga que promulgar esta ley que pone como cabeza de una organización criminal a aquellos pescadores de más de 3 personajes, por tema de casualidad puedan pescar una tortuga, de repente un delfín, una ballena, etcétera, inmediatamente pasan a ser organización criminal y pasan a ser detenidos. Todas estas irregularidades son las que en realidad no ha sabido manejar el señor Castillo.
pero lo que sí ha sabido es manejar recursos económicos de personas que han estado envueltas en corrupción y son las que le han permitido hacer prebendas para poderse mantener en el puesto. Allegado a su familia, parece, ¿no? Personas allegadas a la familia y la familia de este señor Castillo. Así es, no solamente llegadas a la familia, sino también allegadas a su grupo político y algunos parlamentarios de otros grupos políticos que los ha jalado a su lado. Situaciones que, en el contexto de la realidad, nosotros vacamos a un mitómano, vacamos a un personaje que le estaba haciendo tanto daño que nos originó más de 220,000 muertos, en el momento cuando la aprobación que tenía era de casi el 75%. Y enfrentamos naturalmente toda una mafia completa en varias circunstancias, donde también participaron medios de comunicación que el día de hoy se hacen los desentendidos. Pero en el caso de Castillo, al contrario, que en el caso de Castillo creo que hay que ponerlo en alerta, porque este señor ha logrado, digamos, captar adeptos, seguidores de él, protectores de él, en circunstancias donde lo que ha primado ha sido el recurso económico. Y eso significa que como peruanos tenemos que exigirle a la nueva presidenta, la señora Dina Boluarte, que ha sido parte del gobierno y ha sido su ministra del mismo señor Castillo hasta hace aproximadamente 30 días atrás. Entonces, en consecuencia, más allá de la manera como hemos resuelto el problema, donde ya por primera vez ha juramentado una presidenta en el Perú, es la actitud que tenga ella para nombrar su nuevo gabinete, un gabinete de ancha base, no un gabinete de repartija, sino un gabinete de ancha base que tenga esas mínimas condiciones de ética, de decencia, de moral y de compromiso de luchar contra la corrupción, que así como lo ha hecho la señora fiscal de la Nación, y que no lo hizo la señora Zoraida Ábalos en su periodo, sea la muestra de la actitud que debemos tener todos los congresistas en el acto fiscalizador. Y el Congreso tiene que buscar la forma de poder también recomponerse, de poder lograr que la ciudadanía vuelva a creer en el Congreso y que no haya esa corriente que está pidiendo que se vayan todos y que la juramentación de ella en 2026 hayan biorrios que estén saliendo a reclamar y que esto pueda originar, digamos, salidas de población pidiendo que el Congreso se vaya. El Congreso tiene que hacer un acto de contrición y tiene que hacer una limpieza interna. A esos malos parlamentarios, a esos malos congresistas tienen que expectorarse, a esos malos ministros que han sido congresistas y que han estado utilizando, digamos, no solamente el ser parlamentarios, sino ser ministros, que tienen también responsabilidad de violación a la Constitución política y de donde ya la detención por flagrancia del presidente de la República tiene que llevar de la mano al resto de responsables, como es el señor Aníbal Torres, a los 5 congresistas que han estado acompañando y a los ministros que quisieron avalar la primera negación de confianza de manera inconstitucional cuando renunció el señor Aníbal Torres. Y hoy día, en ese golpe de Estado, que debemos reconocer la posición que han tenido las instituciones tutelares del Perú, como es el Tribunal Constitucional, el propio Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la policía, que creo que son sumamente importantes por la respuesta que han dado, y el propio Parlamento, que a pesar de los defectos que ha tenido, ha terminado aprobando la vacancia de este señor, que propiamente él la originó, porque hasta antes de que suceda este golpe de Estado pronunciado por el señor Castillo, se suponía que no habían los votos. Los mismos parlamentarios tenían el temor de que los votos no habían, pero las últimas declaraciones del jefe de la DINI, del señor Marruf, que ponían en el contexto la real podrición que había en el gobierno del señor Castillo, lo amedrentó a él, y creo que en las investigaciones vamos a saber quién le hizo promover la disolución del Congreso, quién lo motivó, si ha sido alguna organización política interesada en que sea la señora Boluarte la que asuma, porque no hay nada casual en la política, y hace 2 días el propio Parlamento archivó su denuncia constitucional de la señora Boluarte, pues yo creo que se tiene que llegar a saber. Y será la actitud de la señora Boluarte de poner ese gabinete neutral para el bienestar de todos los peruanos, para poder ver qué hacemos con esas más de 2.500 obras abandonadas, que son más de 30.000 millones que van a dar trabajo y van a dar oportunidad de desarrollo a los pueblos del interior del país. ¿Qué hacer con los créditos de reactiva, que también son más de 30.000 millones que le han dado a grandes empresarios, a grandes medios de comunicación,
y que están en absoluto silencio, porque el aval es el Estado de esos créditos que se dieron. También tenemos que saber qué hacer y también saber por qué ese endeudamiento de más de 100.000 millones casi duplicó la deuda externa, el periodo de Sagasti y el periodo de Vizcarra. De eso hay un absoluto silencio y creo que eso es lo que tenía que ponerse al descubierto y va a estar en base a la actitud y a la respuesta que tenga la señora Baluarte. Presidente Merino, el Fujimori, Alberto Fujimori, en un momento de creatividad, audacia, temeridad, clausuró el Congreso hace muchos años. Alberto Fujimori sigue y ha estado preso por más de 20 años, creo que ya va a cumplir los 30 años de prisión. Yo le digo, la primera parte de la pregunta, ¿será que ellos quisieron repetir una receta ya usada con el fujimorismo y que demuestra, lo tenemos a Fujimori preso y a su hija enredada ahí de socia de Vargas Llosa y otras cosas? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cuántos expresidentes o cuántos presidentes del Perú están detenidos al margen del suicidio del líder del APRA, Alan García Pérez? ¿Tiene usted la cuenta? Toledo, Fujimori. Claro, en primer lugar, compartir plenamente con tu programa, efectivamente, los acontecimientos de los sucesos que ocurrieron allá por el año 92, cuando se dio un golpe de Estado que fue respaldado por la población, muy similar a lo que sucedió en el periodo del señor Vizcarra, que hizo prácticamente una disolución del Congreso de manera fáctica. Son acontecimientos que en la vida política nunca debemos olvidarlos. El señor Castillo ha querido hacer una repetición de esos eventos y de esos acontecimientos, pero sin embargo la situación de él era una situación mucho más complicada y mucho más difícil, porque ya se había puesto al descubierto que no tenía capacidad para gobernar. Lo había dicho en entrevistas internacionales que él no estaba preparado para dirigir el país, y lo que es más, lo que habíamos comentado antes, 80 ministros en 17 meses es un hecho aberrante, creo yo, frente a la condición del país, donde se necesita primero tener la tranquilidad y tener la capacidad de poder enfrentar no solo la pandemia, sino la reactivación económica y la oportunidad de generar confianza en todos los sectores, desde las personas con discapacidad o las personas con habilidades diferentes, como los sectores productivos, como es agricultura, como es la pesca, como es la propia educación, que lamentablemente en la infraestructura no ha mejorado. Entonces, en ese sentido, sí creo que esa repetición que ha querido hacer él, hoy el día de hoy, le ha dado un retroceso y le ha dado un posicionamiento a las instituciones tutelares del país, porque todas en bloque han respondido, desde el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, el propio Parlamento Nacional, con sus defectos, con sus errores y con sus problemas internos por no tener los votos. Creo que el propio presidente ha colaborado a que los votos hayan en una cantidad inferior a la que tuvimos con Vizcarra. Y en lo que corresponde a los expresidentes de la República, sí, efectivamente, los últimos expresidentes de la República, desde el señor Fujimori, desde el señor Alan García, desde el señor Ollantumala, desde el señor Vizcarra, que está en proceso, el señor Sagasti, que posiblemente salga incluido en las investigaciones del señor Vizcarra con Sagasti. Ollanta-Humala. Entonces ellos, el PPK. El señor Toledo. Algunos están presos, otros están fugados, otros están en proceso y otros se han prácticamente autoeliminado. Pedro Kuczynski, ¿cuál es su estatus jurídico? Parece que está ya en una especie de detención domiciliaria, ¿no? En el caso de ¿quién me dice? PPK, Pedro Kuczynski. Está con prisión domiciliaria y él está en proceso de investigación. Entonces, en procesos de investigación, Fujimori preso. Que muchos de estos procesos están durmiendo el sueño de los justos. Fujimori preso por más de 20 años. Alan García Pérez muerto antes de ir a la prisión. El presidente Pablo Pedro Kuczynski con detención domiciliaria. Toledo. Toledo, Ollanta-Humala
prófugos. ¿O Prófugos, no? así es. Porque No, bueno, el caso de Ollantumala está ejerciendo su derecho de defensa, pero está en proceso de investigación. y su esposa también estaba presa. Y estuvieron presos. Le dieron prisión preventiva, orden, Entonces, digamos, pero usted es un héroe. Usted es la su investigación excepción. continúa. Usted ha sido presidente del Perú y está libre. Nosotros hemos sido presidente de Perú quizás pocos días, pero hemos hecho una defensa irrestricta a la vida de todos los peruanos. No solamente hemos logrado sacar a un mitómano, a un personaje que le ha hecho tanto daño a la vida de más de 220.000 peruanos, sino que le hemos dado la oportunidad también a que la ciudadanía, cerca de 8 millones de aportantes a la AFP, puedan ayudar con esos recursos a salvar la vida de sus familiares. Hemos logrado sacar recursos para que haya un proceso de descentralización económica y que los 25 gobiernos regionales este año 2022 y 2023 estén recibiendo, el 2022 aproximadamente 5.000 millones entre los 25 gobiernos regionales, y el año 2023 llegue a recibir cerca de 7.000 millones. Ese es un tema de descentralización muy importante que va a ayudar a que los nuevos gobernantes que van a empezar a iniciar funciones en el mes de enero tengan recursos económicos para sacar adelante sus regiones. Amigo Juan Cruz, adelante. Dejamos que pregunte desde Buenos Aires, Argentina, hasta Lima, Perú. Aquí nosotros emitiendo de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que le va a interesar a usted como abogado, como ex ministro de Justicia, y al presidente Merino, que fue presidente del Congreso antes de asumir la presidencia de la República. ¿Se podría decir que el caso de la vacancia de Vizcarra sentó una jurisprudencia, un precedente jurídico? Porque muchos al principio decían que el Congreso dio un golpe de Estado, pero quedó demostrado que la vacancia es algo constitucional, por ende democrático. ¿Qué nos puede decir al respecto? Definitivamente el día de hoy, con los sucesos ocurridos con el señor Castillo, con el presidente Castillo, creo que dan la legitimidad que siempre la ha tenido los propios artículos de la Constitución Política, el artículo 117, que permite la vacancia por incapacidad moral. La incapacidad moral no puede ser medible. Eso es importante que la ciudadanía, los coterráneos, los hermanos peruanos y bolivianos que están en su jurisdicción, conozcan y sepan de nuestra Constitución, que nos da esa prerrogativa, que nos permite es una tener, especie digamos, de interdicción. La falta de capacidad para gobernar un país es una interdicción del sujeto Castillo. En todos los niveles y de todas las formas. Así es. Y la Constitución del Perú nos dice que van a haber elecciones generales, se va a terminar el mandato con la vicepresidenta y ahora presidente en ejercicio. ¿Qué dice la Constitución del hermano país del Perú? Bueno, en realidad la Constitución permite que en este caso la función constitucional que le corresponde a la vicepresidenta termine el mandato. Termina el mandato. Pero quizás lo que tenemos que ser conscientes políticamente, políticamente yo lo veo imposible. Porque creo que va a ser más de lo mismo, si me permite opinar. Exactamente. Los acontecimientos y los sucesos que hemos tenido, donde hay un desprestigio en un porcentaje importante de congresistas que se han coludido con el señor Castillo, y que lamentablemente la señora Baluarte tiene investigaciones pendientes con los dinámicos del centro, que es un grupo político que encabezaba el señor Cerrón, que es el dueño de Perú Libre. Entonces, en esa secuencia, ella continúa una investigación, pero al asumir la presidencia, esa investigación va a quedar trunca. Pero lo que sí es cierto, que su actitud de ella, que ha sido siempre en respaldo absoluto sobre el señor Castillo, solamente su cambio de actitud le podría ayudar, y va a ser notoria desde el nombramiento del nuevo gabinete. No un gabinete de repartijas, sino un gabinete de gente capaz, de gente honesta, de gente preparada para sacar al Perú de esta crisis en que nos encontramos y poder generar mejores aires, mejores vientos y posiblemente su vigencia hasta el 2026. Si no fuera así, yo creo que ella tendría la obligación de convocar a elecciones no solamente parlamentarias, sino elecciones generales en los próximos, digamos, 9 meses que corresponda, cuando ella realmente analice
que no va a estar en la condición de poder dar gobernabilidad si es que tiene compromisos asumidos, que lo que va a hacer es que sigamos en una continuidad de este ejercicio que hemos tenido de confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde el gran perdedor es la ciudadanía de a pie, es la población de a pie, son los sectores más vulnerables, que son los que sufren las consecuencias de estas actitudes, lamentablemente, que son de corrupción y son antidemocráticas. Presidente Manuel Merino de Lama, para el consuelo de los peruanos, han tenido 80 ministros supuestamente corruptos, con dudas. En el gobierno de facto anterior todavía teníamos uno que no era supuesto, era un reo condenado y sentenciado. Me refiero a Arturo Murillo, que recibió una sentencia condenatoria por usar una libreta de servicio falsificada. Entonces también nosotros conocemos la mugre y la escoria de la política, pero de todas maneras nuestra solidaridad para usted y para todo el hermano pueblo peruano. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que tenemos un compromiso con el Perú y nosotros particularmente siempre estaremos dando opinión en el marco estricto de que las cosas cambien, en el marco estricto que le generemos confianza a la ciudadanía y que realmente tengamos un gobierno que genere las condiciones de reactivar la economía, de recuperar esas obras que están paralizadas, de ponerlas en actividad, de hacer que los recursos económicos que tengamos generen más trabajo y den garantías para que vengan inversiones y generen más trabajo. Yo creo que esa es la manera como tiene que un gobierno actuar, buscando fundamentalmente atender la parte social, pero también generando oportunidad de trabajo y desarrollo para nuestros pueblos. En ese sentido, yo espero que tenga esa capacidad la señora Baluarte y que lógicamente podamos esperar los 3 años y meses que quedarían de su gobierno, pero caso contrario tendría que anticipar elecciones por adelantado, tanto parlamentarias como en este caso presidenciales. Si Perú está sano, Bolivia está sano. Si a Perú se resfría, a nosotros nos puede dar una pulmonía. Nosotros somos los más interesados en la salud del Perú, en la buena salud, y obviamente sabrán ustedes si es que hay que hacer elecciones por adelantado o no. Juan Cruz, en la recta final, la despedida. Sí, más que nada una reflexión. Ahora hay que ver qué bancada parlamentaria respalda a la presidenta Boluarte, porque es fundamental en esta puja entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tener bancada propia. Vizcarra no lo tuvo, el presidente Merino tampoco, o sea, va a ser muy difícil poder consensuar con las bancadas actuales y con los congresistas no agrupados. Muchísimas gracias. Presidente. Muchas gracias. Hasta siempre y muchas gracias. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Carlos. Y esperemos pues que las cosas, especialmente de Perú, se solucionen tan igual como nuestros hermanos bolivianos y argentinos, que creo que siempre nos hemos estado unidos en las buenas y en las malas. Somos y siempre hay que pensar de manera positiva. Geopolítico del bien, Perú, Bolivia y Argentina. De todas las épocas. Un abrazo, adelante. Hasta luego. Las noticias de mañana.